Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. 5 años defendiendo tus intereses. En el Nombre de Orson. ¿Cómo les va? Bienvenidos a En el Nombre de Orson. Aquí comienza un nuevo programa en donde vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación. Quien les habla, Mariano González, desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste. Una semana bastante cargada con mucha información y vamos a comenzar hablando acerca de quién fue el personaje del programa y que además va a atravesar todo este momento que vamos a vivir acá en la radio, ¿no? Estamos hablando de Elisa Carrió, que propone para mejorar la situación económica, para dinamizar la economía, propina y changas. Y después dijo otra cosa que en un ratito también lo vamos a escuchar. Muy curioso, ¿no? Muy curioso que desde el gobierno, Elisa Carrió, ustedes saben, es una voz oficial del bloque Cambiemos, es una voz oficial del gobierno nacional, y que haya dicho esto es realmente muy particular, ¿no? Le pide un esfuerzo a la clase media, una clase media muy golpeada por decisiones tomadas por el gobierno, ¿sí? Decisiones que tienen que ver con impuestos, decisiones que tienen que ver con tarifas de luz, de gas, decisiones que tienen que ver con la tarifa del transporte también, un montón de subsidios que ya no están y que han perjudicado enormemente a la gran masa de la clase media, que en el periodo anterior creció un 50%. Además, por supuesto, también tiene que ver la pérdida del poder adquisitivo, la devaluación, las devaluaciones, diría yo, que se van sucediendo en los últimos 3 años son realmente impresionantes y eso golpea obviamente de lleno al bolsillo. Bueno, Elisa Carrió ahora propone este tema de dar propina para dinamizar la economía. Bueno, no lo van a poder dar propinas si realmente no llegan a fin de mes, es lo que primero recortan, ¿no? Las propinas y obviamente las changas. Además está haciendo de alguna manera apología a dar trabajo no registrado, ¿no? Ustedes saben, las changas por lo general rara vez estén registradas. Vamos a escuchar la de Elisa Carrió, que estuvo con Joaquín Morales Solá. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros, cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo. Me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Bien, Elisa después quiso explicarlo un poquitito más en detalle cuando estuvo en el Congreso. Y allí metió la pata, ¿no? Sí, tuvo un furcio realmente impresionante que enseguida fue corregido por el bloque opositor a Cambiemos. Esto es lo que pasaba entonces en el Congreso. Elisa Carrió dice, bueno, tenemos que dar más propinas y la escuchamos. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales nos llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros. Y los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis con la propuesta de Arroyo. ¿Saben qué? El progresismo estúpido no saben lo que son los pobres. Gracias, señora diputada. Obviamente no se lo iban a perdonar, ¿no? Bueno, salió a hablar el mozo. Ustedes saben, el mozo
que atendió a Elisa Carrió en La Plata, que dijo que en realidad Carrió le dejó 5 pesos nada más de propina, ¿no? Haciendo, uso de su libertad de expresión. Dijo, no, a mí me dio 5 pesos nada más, así que Elisa Carrió que no hable acerca de este tema de propinas, porque la verdad que deja muy poco. Bueno, vamos a escucharlo, porque no solo dijo que le dejó poca propina, sino que también habló acerca de qué es lo que tomó Elisa. Aparentemente no fue un té ni fue un café. Lo escuchamos, Dani. De repente un día pasó Carrió. ¿A qué hora era? ¿Te acordás qué hora era más o menos? Sí, era la tardecita, tarde-noche, eran alrededor de las 7 de la tarde. Que es cuando uno empieza a prepararse para cenar y otros van a tomar la merienda. Se sentó y te pidió un café. Exactamente, sí. Un café y 2 tostados de jamón y queso. No, esto parece cómico. Yo, si te digo la verdad, ella se tomó un gin tonic y los demás se tomaron con leche y tostados. Perdón, todo de vuelta. ¿Gin tonic? ¿Cómo un gin tonic? ¿No era un café? No, yo dije un café con leche, pero mi compañero que trabaja conmigo me recordó que ella se había tomado un gin tonic. ¿Un gin tonic? Le mando un saludo a Dieguito. Que es agua tónica con gin. Es pesado eso. Exactamente. Bien, algunos de los titulares que llamaron la atención esta semana, ¿no? Y para seguir en línea con lo que decía Elisa Carrió, los jubilados van a tener un aumento no muy importante. El diario La Nación tituló en los últimos días que los jubilados suben 100 pesos este mes los saberes de más de 1 millón de jubilados, ¿no? Lo titula el diario La Nación con una foto de una pareja de ancianos y el sol de fondo, ¿no? Dando algo así como un mensaje esperanzador, ¿no? Como algo realmente positivo, incluso desde la imagen, cuando en realidad realmente es mísero lo que se le está dando, en este caso a los jubilados, un aumento de 100 pesos cuando un montón de cosas suben muy por arriba de ese porcentaje, ¿no? Esto tiene que ver obviamente por el mecanismo de movilidad provisional que modificó el gobierno, que evidentemente no está dando resultado, porque fíjense cómo subieron el resto de las cosas y lo que le van a subir a los jubilados. Es decir, los jubilados están peor, obviamente, que antes de esta nueva fórmula que aplicó el gobierno nacional. Qué difícil va a ser dar propinas para un jubilado, ¿no? Siguiendo el razonamiento de Elisa Carrió, luego de este aumento realmente mísero que está dando el gobierno nacional a las jubilaciones. Pero bueno, es lo que hay. Va a ser el aumento entonces para los próximos días de 100 pesos, ¿sí? Una miseria, realmente. No creo que puedan dar mucha propina a los jubilados. Algunos otros datos de la economía, ¿no? Que para contrastar, ¿no? Lo que dicen algunos medios y lo que dicen otros. El diario Infobae, el sitio Infobae, para ser más específico, dijo en los últimos días, para ser más exactos el 4 de julio, título: estudios privados le informan al Banco Central que la última devaluación no se trasladará a los precios en lo que resta del año, ¿sí? Esto es lo que dice Infobae. Y para contrarrestarlo, vamos a ver qué es lo que decía ese mismo día BAE Negocios. Decía, los alimentos aumentaron casi 30% en los últimos 20 días. Esto es titulado el mismo día, ¿no? Para ver las diferentes posturas editoriales, que evidentemente hay un abismo entre lo que dice un sitio y otro. Es realmente increíble la diferencia que uno puede encontrar, las diferentes lecturas que uno puede obtener sobre la realidad, dependiendo de lo que uno decida leer o no. Bastante interesante. Bueno, queridos amigos, continuamos en El Nombre de Orson. Dale. En El Nombre de Orson. En El Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. En El Nombre de Orson, 5 años defendiendo tus intereses.
Momento de revisar el disco duro y vamos a recordar qué es lo que decía Mauricio Macri en campaña, ¿no? Allá por el año 2015 hablaba a través de los spots sobre el impuesto a las ganancias. Obviamente prometieron que ningún trabajador iba a pagar ganancias. Después vamos a ver qué pasó. Dale. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. En los últimos días el diario Tiempo Argentino tituló: aumentó 50% el número de trabajadores que pagan ganancias. ¿Sí? Desde el 2016, 839.000 empleados son los que se sumaron a tributar el impuesto. También aumentó el número de jubilados alcanzados por este tributo, ¿sí? Recordemos que Macri, como escuchábamos recién en el spot, decía: en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Este es mi compromiso. En este último miércoles, en el marco del informe mensual en el Congreso, Marcos Peña brindó datos al respecto, ¿no? En 2015, el total de personas alcanzadas por ganancias en un promedio anual era de 1.189.000 personas aproximadamente, ¿no? En los años siguientes pasó a 1.600.000 personas en 2016 y a 2 millones en el año 2017. En lo que va del año, aparentemente se redujo un poco, pero si obtenemos un promedio, hay alrededor de 700.000 personas que pagan, ¿sí?, el impuesto a la ganancia, que se sumaron a pagar este impuesto desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, otra promesa que evidentemente no se cumplió y que además hay más trabajadores que ahora pagan el impuesto a las ganancias. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Los temas que te importan, pero sin la mirada del discurso único. La realidad desde un recorte más cercano al tuyo. Este es el informe de la semana. En el nombre de Orson. Quinta temporada. Elisa Carrió evidentemente está con ganas de pudrirla, como quien dice, en el barrio con la Unión Cívica Radical. Una relación bastante tirante desde sus comienzos. Ella se dice radical desde hace muchísimos años. Es una disputa que viene hace tiempo. Desde la Unión Cívica Radical está quienes la aceptan y quienes no, obviamente, y quienes le tienen muchísimo rechazo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Elisa Carrió en los últimos días en una conferencia que estaba dando, y decía lo siguiente acerca de los radicales, algo que generó obviamente muchísima bronca. La escuchamos. Si yo tuviera interés, habría una interna. Yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. Desde el sector radical, de diversos sectores radicales, obviamente no se hicieron esperar las respuestas. Vamos a ver qué es lo que decía Ricardo Alfonsín. Dale. ¿Qué opina usted de lo que dijo Carrió? ¿Le parece una provocación? ¿Qué le parece? Mire, Carla, yo no me voy a enganchar en esa discusión que no aporta nada a la solución de los problemas de los argentinos. Solamente voy a decir que las expresiones, las palabras utilizadas por Carrió de ninguna manera reflejan la relación que el partido ha tenido con el resto de las fuerzas hacia adentro de Cambiemos. Ustedes saben que yo he tenido una visión muy crítica acerca de lo que ha sido la actitud de la conducción de la Unión Cívica Radical respecto de Cambiemos. Pero esa ha sido una decisión de la Unión Cívica Radical. Nadie le ha impuesto nada, nadie lo ha controlado, nadie le ha exigido que haga eso. Eso es una decisión equivocada, muy equivocada desde mi punto de vista. No contribuía como podía haber contribuido la Unión Cívica Radical con su silencio y casi actuando como si no tuviera diferencias de manera crítica con el gobierno del PRO. Pero esa es una decisión de la que tienen que hacerse cargo los propios radicales. Bien, quien también habló fue Leopoldo Moró, que está en un radicalismo
tal vez más cercano a lo que es el bloque kirchnerista. Obviamente forma parte del bloque kirchnerista, pero bueno, son los matices que tiene el radicalismo, como también tiene varios matices el peronismo. Esto es lo que decía entonces Leopoldo Moró acerca de las declaraciones de Elisa Carrió, y además le achaca algunas actitudes que tiene dentro del recinto. Dale. Ahora, la verdad, presidente, es una verdadera vergüenza el papel que juega esta diputada y le hace jugar al Congreso Nacional. Es una vergüenza. Yo le pido, por favor, al bloque del oficialismo que trate de encuadrar esta situación, porque es una provocación permanente en el Parlamento argentino que altera las buenas relaciones que debemos tener en el sistema político. No se puede vivir insultando a los diputados, denostando a los bloques. Hay que tener más respeto por el adversario. Miren, cuando yo ingresé al radicalismo, la primera conversación que tuve con Ricardo Balbín, él nos dijo: si quieren ser respetados por el adversario, empiecen ustedes por respetar al adversario. Y eso hacia la convivencia democrática. Esta señora es la que promueve la violencia política en la Argentina. Entonces, señor presidente, terminemos con las macanas. Que no haga campaña para Vidal, que además está escondida. La asignación universal, señora diputada, debe saber que la aumenta el gobierno nacional. Pues bien, que la aumente y lo vamos a aplaudir. Que decreten paritarias libres para que los trabajadores no sigan perdiendo salario. Y si vamos en ese camino, no vamos a estar discutiendo este tipo de proyectos, presidente. Vamos a encontrarnos con una Argentina como la que teníamos hace unos años atrás. Acá se dice que el gobierno llenó de kirchneristas tela. No, presidente. El gobierno llenó las carnicerías de la Argentina, el gobierno llenó las fábricas de la Argentina, el gobierno llenó los comercios de la Argentina. De eso estaba lleno la Argentina entre el 2003 y el 2015, hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo y han desquiciado la Argentina, que está tan desquiciada como esa diputada. Ese es el reflejo del desquicio de la Argentina. Gracias, señor diputado. Y hagamos un poco de historia ahora, ¿no? ¿Cómo viene esta relación tensa entre Elisa Carrió y el radicalismo? Primero, un spot del año 2017, ¿sí? Cuando había elecciones legislativas. Vamos a escuchar cómo Elisa Carrió se autodenomina radical y le manda un mensaje a los radicales para las elecciones. A mis hermanos radicales, ustedes saben que yo me crié con Ilia, que me crié con Alfonsín. Soy paladar negro, dicen algunos. Y creo que mi ejemplo, y a quien yo pensaba dedicarles la victoria, era a Lisandro de la Torre y a Leandro Alem. A todos esos radicales que creen no en el partido, sino en la idea republicana, democrática, radical, a los demócratas progresistas, aquellos hombres que vieron con admiración los que entregaron la vida por la patria, como es el caso de Leandro Alem y de Irigoyen. A todos ellos, voten Cambiemos. Yo soy radical y por eso estoy en Cambiemos, para cambiar el país por la república que soñamos. Y ahora sí, varios años atrás, hablaba el expresidente Alfonsín y ya tenía una relación tensa con Elisa Carrió, y esto es lo que pensaba Alfonsín y gran parte de los radicales acerca de la figura de Elisa Carrió. Otra candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. Pero cuando después de la convención de Rosario nosotros resolvemos dialogar con los partidos políticos afines opositores, la primera gestión que hizo el Comité Nacional fue con el ARI, y el ARI contestó que no dialogaba con la Unión Cívica Radical. Así nos trataron, antidemocráticamente. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil. Porque
porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Una historia que parece no tener fin y parece una telenovela, la historia de Carrió con el radicalismo. Y queríamos reunir obviamente este material para hablar acerca de este personaje tan particular de la política argentina. Continuamos entonces de la siguiente manera. En el nombre de Orson, 5ª temporada. El diputado Carlos Heller estuvo con Luis Novarecio y Novarecio le hizo una pregunta, ¿no?, acerca de la herencia, algo que tratan de instalar desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Esto es lo que decía Carlos Heller acerca de la herencia. Dale. Creo que nosotros los periodistas, algunos de buena fe, otros con muy mala leche, trampeamos, sí. Pero durante la gestión anterior tal cosa, y no discutimos de lo que hay que decir. Claro, ¿qué es esto? ¿No hay herencia? O sea, te lo pregunto de buena leche. ¿No hay herencia? Agustín Rossi dice, no quiero convertirme en el autor de la frase, que el problema no es la herencia, sino el heredero. Me parece muy ingeniosa la frase, ¿no? Mira, yo creo que hay que hablar, porque estamos en un proceso, dentro de un año va a haber elecciones, y esencialmente nosotros vamos a tener que hablar del país que tenemos y del país que viene, porque es lo que la ciudadanía va a tener que decidir. Pero aceptando la pregunta, porque sé que es de buena fe, a ver, en octubre del 2015 o en diciembre del 2015 el país tenía una deuda externa bajísima, un nivel de desempleo bajísimo, menos del 6%, 5,9%. Un déficit fiscal menor que el actual, un poder adquisitivo mucho más alto que el actual. ¿Inflación? Una inflación menor que la actual. 25 más o menos. Claro. Pero nos van a correr diciendo... ¿Cuál es la herencia recibida? ¿Sabés cuál es la herencia recibida, Luis? Lo que dijo González Fraga. Le hicieron creer a la gente que con un salario medio se puede vivir. Lo dijo en la radio. Claro, exactamente. Esa es la herencia recibida. Ellos te están diciendo, señores, entren en el realismo, ustedes no pueden vivir así. Efectivamente, con errores, con cosas que se podrían hacer mejor, distinto, como vos quieras, la política de desarrollar la economía vía el cebador de la demanda es un modelo. Entonces, un modelo que demanda es un modelo que genera actividad. En un país cuyo empleo es generado en un 70 y pico % por las pymes, y las pymes básicamente abastecen el mercado interno, si vos no tenés mercado interno, esas pymes se van destruyendo, colapsan, van despidiendo a la gente, esa gente deja de consumir, y ese es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Entonces, la pesada herencia es haberle hecho creer a la gente que se podía vivir mejor, porque de verdad el gobierno de Macri es el primer gobierno desde la vuelta a la democracia que no asume después de una crisis. Pensalo. Alfonsín mismo asume en el colapso de la dictadura. Obviamente. Y Menem asume en el colapso del alfonsinismo. Y así sucesivamente. Sí, y Menem... Así sucesivamente. Sí. Y de la Rúa, etcétera. Y Dualde, etcétera. Entonces, el primer gobierno que viene y asume en la transición normal, donde vos podés discutir lo que quieras, pero la transición normal es Macri. Ya saben que nos pueden buscar en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora. Palabras autorizadas. En el nombre de Orson. 5 años defendiendo tus intereses. Vamos a escuchar un extracto de un documental del canal Encuentro, en donde habla René Favaloro, ¿sí? Favaloro hablando acerca del neoliberalismo, un extracto realmente magnífico, que vale la pena escucharlo, la opinión, ¿no?, de este grande como lo es Favaloro. Dale. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo, hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito.
En este neofeudalismo los de abajo no cuentan porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Pero no se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas, yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres, yo vivo enloquecido con los atardeceres, no voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. Con ella me voy de mano. Estoy tranquilo. Alguna vez, en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro, julio 29 de 2000. En el nombre de Orson, 5ª temporada. En el nombre de Orson, quinta temporada. Momento final del programa. ¿Quién habló en los últimos días con Jonathan Viale para la CNN en español? Es la artista Cris Morena. Estuvo hablando y te va a contar ella quién es su candidata para las próximas elecciones. El país tiene solución, no es Macri, no es Cristina, no te meto en política. ¿Vos le ves todo tiene solución, Johnny, todo. Yo soy muy pesimista. Todo. O realista, no sé. Todo tiene solución, solo pero hay cuando que querer. Siempre discutimos lo mismo, inflación, dólar, corrupción. Y siempre discutimos lo mismo y en algún momento se tendrá que cambiar. Sí, claro que tiene solución. Y no va a venir de afuera. No va a venir de un líder solamente, una persona sola, por más que sea María Eugenia Vidal, no va a poder cambiar el mundo. Tenemos que apoyarla. Tú dijiste angelada cuando te preguntaron por Vidal, ¿no? Sí, me parece una mujer mágica, angelada, absolutamente incorruptible y fuertísima. Y me encantaría estar al lado de ella en todo. Te tengo que despedir porque me están diciendo... Ojalá sea nuestra presidenta. Opa, uy, el título que dejaste. Bueno, te la van a levantar. Lo digo yo que la van a levantar en todos lados. Total, lo digo yo que soy una artista, no me dan bola. Ojalá sea la presidenta, dijiste. Pero ojalá haya el valor de que los hombres de que hoy están digan, es ella, y no la dejen para después, ahora, y la apoyen a morir. Todos la apoyemos a morir. Vamos a ser mucho mejor país que hasta ahora. Ahí estaba la opinión de Cris Morena acerca de María Eugenia Vidal, que en los últimos meses tiene una leve caída en su imagen, al igual que el resto de la cúpula de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, pero parece ser la imagen más sólida, al menos del espacio Cambiemos, pero obviamente
también está sufriendo la debacle de todo Cambiemos, ¿no?, en los últimos meses. Nosotros ahora nos despedimos hasta la próxima semana aquí desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.